Muy buenas noches, tardes o si usted sintoniza este programa por la mañana, muy buenos días. Soy Maritza Brizuela y este es su programa A Jesús por María. Y para darle continuidad al tema del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, nos acompaña nuestro queridísimo diácono Orlando Barros. Bienvenido nuevamente a su casa de Radio María, diácono. Muchas gracias, Maritza. Muy buenas tardes, noches Días. y días, como dice usted, para los que nos escuchan, los que nos siguen por las redes sociales, por los canales de YouTube o por los canales de Facebook. En este Tenemos, programa. tenemos un abanico Sí, tenemos un abanico. de, Mire, aquí tengo la de lista opciones. precisamente. A ver, Las apps de Radio María las pueden bajar gratis en los teléfonos iPhone o en los teléfonos Android. muy bien. Ujú. Radio María Spanish y Radio María Play, cualquiera de las dos. Radio María Play tiene la ventaja que también pueden ver estos videos Sí, en sí. Radio María Play. Tenemos en YouTube Radio María Spanish, Ujú. en Amazon Music igualmente Radio María Spanish, Spotify, Radio María Spanish, Alexa, le decimos a Alexa, Alexa, abre Radio María y Alexa entonces sintoniza y abre Radio María en vivo. También podemos entrar a la website de Radio María, que es la www.radiomariasp.org, y en las redes sociales como Facebook, Twitter y Instagram, también como Radio María Spanish. Y muy prontito, vamos a estar ya en la televisión, Así es. en Roku TV. Y O s- la bendición que tenemos con todas estas plataformas, diácono, es que si usted no termina de escuchar el programa que o le encantó tanto o siente que está aprendiendo y lleva toda, paso a paso todos los programas, lo puede repetir. Esa es la ventaja que Exactamente. tenemos, ¿verdad? De que antes pues uno se perdía el programa y se lo perdió, a menos Sí, que lo grabara de alguna manera, pero ahora tenemos la bendición de que en el momento que queramos podemos ir al primer programa, al segundo programa. sí. Y no, y lo otro es que también este programa por la radio lo repiten entre semana. Claro, Los martes a las 7 de la mañana y luego se repite también se repite el otro programa que es Santos en Santos en Entrenamiento. Entrenamiento. Correcto. Sí, que también lo grabamos aquí en este estudio de Radio María, Washington, las oficinas de Manassas, Virginia. Así es. Así es que qué bendición que tenemos todas estas opciones para que usted nos pueda escuchar y no se pierda este lindo, lindo tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen Y María. le confieso una cosa, que como yo no me puedo ver en directo, Ajá. ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí, Sí, sí. entonces yo lo que hago es que después Ajá. yo entro a alguna de las plataformas, ya sea YouTube o el canal de Facebook, y entonces yo miro el programa. Lo veo y analizo y a veces, y me sirve de retroalimentación porque igualmente corrijo algunos errores que uno comete. Como nosotros no somos profesionales en esto, Correcto. ¿verdad? Somos neófitos en todo esto que tiene que ver con tecnología, con radio, con transmisión, Pero lo con hacemos por amor a la madre, por amor a ¿verdad? la Por madre. amor a la madre, porque Exactamente, aquí no exactamente. somos especialistas en más que puro amor. A puro amor, Así es. exactamente. De hecho, muchas personas que nos siguen notarán más que nosotros mismos los errores que cometemos, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Claro, de Y aprender, si de pronto nos pueden retroalimentar ellos también nosotros, claro. enviándonos un mensaje, una nota o haciendo llamadas, O alguna pregunta, o alguna alguna pregunta, nos inquietud. podría servir muchísimo. Claro, Exactamente. claro. Bueno, pues entonces Continuemos. continuemos con este lindo tema del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Sí, y antes de comenzar el programa estábamos hablando con Pepe Briceño, el El, director de Radio María, y nos decía que hoy es el programa número wow. 10 del libro que habíamos nosotros calculado inicialmente de 6 a 8 programas, Sí, ya vamos sí. por 10 y no lo hemos terminado. Y le comentaba que revisando el resto del libro nos faltan por lo menos unos 4
o 5 programas más y terminamos el libro del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María por San Luis María Griñón de Montfort. Muy bien. Bueno, muy bien. Habíamos quedado nosotros en... estamos tratando o estamos estudiando el último capítulo, que es el capítulo 3 del libro, y de este capítulo 3, el santo de Montfort nos habla de unos motivos que nos anima a practicar esta devoción, y que esos motivos son 8. De los 8 nosotros habíamos estudiado ya 5 motivos. El primer motivo nos recuerda que nos consagra totalmente al servicio de Dios a través de la Santísima Virgen María. En el segundo motivo nos hace imitar el ejemplo dado por Jesucristo y por el mismo Dios, y nos invita a practicar la humildad, el don de la humildad, que es un don que deberíamos pedirle nosotros al Espíritu Santo que nos lo regale, y es el don más preciado que la Santísima Virgen María pudo tener en su vida terrenal. El tercer motivo nos consigue la protección maternal de la Virgen María. Y el cuarto motivo que nos da el santo es que esta devoción es un medio para procurar la mayor gloria de Dios. Y de hecho, nuestro trabajo y nuestra vida cristiana debe ir enfocada siempre en procurar la gloria de Dios. A veces nosotros, en una forma egoísta, pensamos que o actuamos o hacemos las cosas para conseguir beneplácito propio, para conseguir de pronto la admiración, la consideración y el respeto de las personas. Y resulta que cuando nosotros hacemos eso, estamos equivocados, porque nuestro objetivo, nuestra meta, debe ser siempre procurar la mayor gloria de Dios, porque la gloria tiene que ser para Él, lo mismo que la honra, lo mismo que la alabanza, lo mismo que el poder tiene que ser para Dios. Y nosotros somos unos simples siervos inútiles, como dice San Pablo, y solamente estamos aquí para servirlo a Él en la forma que Él quiera y como nos quiera guiar, y poner al servicio de los demás los dones que Él nos quiera regalar. Solamente nuestro compromiso debe ser tomar esos dones, darle gracias a Dios y alabarlo siempre, todos los días. Y el quinto motivo que nos conduce a una perfecta unión con Dios. Y nos recuerda en este quinto motivo, nos explica muy detalladamente por qué el santo considera que la Santísima Virgen María es el camino más fácil, más corto, más perfecto y más seguro para llegar a Jesús. Y allí habíamos quedado nosotros en el programa pasado, la semana pasada. Ahora vamos a estudiar el sexto motivo que nos da el santo para nosotros tener una verdadera devoción, para practicar la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y nos dice que esta devoción, el sexto motivo, es porque esta devoción nos lleva a una gran libertad de espíritu, que es la libertad de los hijos de Dios. Nosotros los hijos de Dios tenemos un espíritu libre y no estamos atados a nada. Las cosas que nos brinda el mundo, que nos presenta el mundo, son pasajeras. Y nosotros tenemos que tener conciencia cristiana en saber que todo lo que tenemos, lo que podemos obtener, lo que podemos vivir, lo que podemos disfrutar, son pasajeros. Incluso nuestra propia vida es pasajera. No va a ser por siempre. Tenemos que, eso sí, luchar por alcanzar la vida eterna, de la eterna felicidad con Dios, en la presencia del Señor, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolores, donde no hay llanto, donde no hay amarguras, y estar en la presencia de Dios. Y cuando estemos allí, si logramos llegar allí, entonces vamos a tener toda esa vida para alabar al Señor. O sea, las veces que hemos dejado de alabarlo aquí, eso se nos va a multiplicar allá. Oh, Y wow. tenemos que alabarlo siempre y en todo momento.
Es algo inimaginable para mí. Algo inimaginable, no, y para todos, precisamente porque a veces en una forma ilusa uno, pues yo me he puesto a pensar, ¿cómo sería la vida eterna? ¿Sí? ¿Cómo puede ser la vida eterna? Y a veces el concepto de la infinidad, del infinito, ¿verdad? Sí, Es un concepto muy, bueno, aparte de que es muy abstracto, pero imaginarnos toda una eternidad en el paraíso, ¿verdad? Es demasiado bueno, demasiado bueno, ¿verdad? es demasiado Sí, bueno, sí. sí. Y nosotros que estamos acostumbrados a sufrir, porque la vida que vivimos nosotros, la gran mayoría son desilusiones, fracasos, inconvenientes, sufrimientos, llantos, amargura, decepciones, de todo tipo. Y, y bueno, imaginarnos nosotros de que nada de eso va a pasar, sino que va a ser la eterna felicidad en la presencia de Dios. Eso debe ser un motivo que nos impulse a nosotros para estar luchando para poder lograrlo. Así es. Nos dice el santo que porque haciéndonos esclavos de Jesucristo y consagrándonos a Él a través de esta devoción, el buen Señor nuestro, nuestro Dios que es bueno, que es todo bondad, es todo amor, en recompensa a la amorosa esclavitud por la que hemos optado, nos da tres regalos. Lo dice el santo. Nos recompensa por esa devoción, por esa abnegación que tenemos nosotros, a consagrarnos, a consagrarnos a Jesús a través de la Santísima Virgen María. El Señor nos premia. Y nos dice que en primer lugar, mire, nos quita del alma todo escrúpulo y temor servil que pudiera estrecharla, esclavizarla y perturbarla. O sea que nos da un alma libre para amar únicamente a Dios. Y en el amor de Dios, amar a nuestros hermanos. La otra vez hablaba con alguien de la parroquia, precisamente con una pareja, y estábamos hablando del amor de Dios, y yo le decía que el amor de Dios nosotros lo podemos entender, pero es difícil poder descifrarlo, porque la experiencia humana que tenemos nosotros es de el amor entre los hombres. Tenemos el amor del papá, de los padres hacia los hijos, el amor de los hijos hacia los padres, que es diferente, Ujú. no es el mismo nunca. El amor entre los esposos, el amor entre los hermanos de una misma familia, el amor entre los hermanos de una comunidad religiosa, de un grupo apostólico, y el amor que tenemos nosotros con nuestros congéneres. Es totalmente diferente cada uno de esos. Que de hecho, yo también hablaba con alguien esta semana de que el amor por nuestros hijos, a veces dices, es que tú quieres más a mi hermano o a mi hermana. Y sí, o sea, no es que se quiera más, sino que se quiere diferente. Se quiere diferente. No, no es que porque a los tres, si son tres hijos, a los tres los quiero igual, no. A cada uno por quién es, por sus cualidades, por sus defectos. Y el amor no puede ser igual. Ahorita se me viene eso a la Y no puede mente ser medido. y no puede ser medido. No, o sea, no hay una forma de medir el amor, ni en cantidad ni en calidad, ¿verdad? Es Es difícil porque es un sentimiento, claro. ¿cierto? Pero nosotros, por ejemplo, nosotros en mi familia nos, cuando nos reunimos los hermanos, siempre decimos que mi hermano, que nosotros somos cuatro, mi hermana mayor, sigo yo, sigue mi hermano y mi hermana menor. Cuando nos reunimos los cuatro decimos que el hijo preferido de mi mamá era mi hermano. El mayor. No, el que me sigue a mí. Oh, ok. Que me El sigue a mí, tercero. el tercero, era el hijo preferido de mi mamá. Y de pronto lo decimos porque fue el que le dio más dolores de cabeza, porque era tremendo.
Era tremendo. Es más, está ya mayor, está viejo y sigue siendo tremendo. Claro. Sí. Pero en el mejor sentido de la palabra, Y ¿no? lo quería Sí. porque era por quien más rezaba, a lo mejor, A lo porque mejor porque era porque que más rezaba, y porque no, que no era que lo que quisiera más a él, sino que lo quería diferente. de una forma diferente, exactamente. Correcto. Entonces nosotros lo malinterpretamos, los humanos lo malinterpretamos, pero usted tiene razón cuando dice que se ama diferente a cada uno de los hijos, se ama. Por eso es que es diferente el amor de padres a hijos que el amor de los hijos a los padres. Se ama diferente a los hijos, es un amor totalmente diferente a los hijos que el amor que a los padres. Es lo mismo que el amor de los nietos, es totalmente diferente el amor de los nietos. Que por Es, cierto, lo vi en la misa ahí con sus... es que mis nietecitas estaban visitándonos este fin de semana. Mis Sí, hijos sí. vinieron porque una de mis nietas cumplió año ayer, pero ella quiso que el cumpleaños se festejara en casa de nosotros. Entonces se vino Oh, toda la familia. Entonces oh, estaban mis tres hijos con mis dos nueras, estaba mi yerno, estaban mis cuatro nietas y mi esposa tomó a las niñas y se las llevó para la misa. Bueno, oh, antes de llevarse a la misa se la llevó para el mall y estuvo por allá y oh. después se fue a la misa y cuando el momento de la paz las niñas subieron, dos de ellas subieron Sí, sí, yo sí, lo... Muy linda sí, escena. fue, sí, Sí, bonito, sí, bonito, sí, sí. sí. Gracias a Dios. Esos son ah, los momentos felices que el Señor nos permite vivir. Y nos permite vivir, ¿por qué? Por su amor, por el amor que Él nos tiene. Entonces dice, en primer lugar, que nos quita del alma todo escrúpulo y temor servil que pudiera estrecharla, esclavizarla y perturbarla, porque nuestra alma tiene que ser un alma libre. Nosotros no podemos ser esclavos absolutamente de nada, sino del Señor. Del Señor. Esclavos del Señor, esclavos de su Santísima Madre, porque siendo esclavos de ella, vamos a ser esclavos de Él. Segundo, nos ensancha el corazón con su santa confianza en Dios, haciendo que se le mire como a su Padre. Esto es bien interesante porque nosotros vemos a Dios lejos. A Dios nos los imaginamos nosotros allá lejos en el cielo y el cielo nos los imaginamos de una forma azul, con un azul muy bonito, azul celeste de pronto. Y nos imaginamos a Dios allá, un señor anciano de barbas largas. Y esa es la imagen que de pronto tenemos nosotros de Dios. Pero esa realmente no es Dios. Dios está presente en nuestras vidas. Dios está presente en, en nuestro diario vivir. Está presente en la familia. Está presente en el trabajo. Está presente aquí. Está presente porque Claro. Él es omnipresente. Se me viene esa imagen que uno aprende de esos De cuadros los que tenía cuadros, la sí. abuela, Sí, de la Santísima Trinidad y como usted sí. dice, el Señor con su barbita. Entonces así se imagina como el Ah, abuelito, ¿verdad? como el abuelito, exacto. Ajá. Entonces, esto nos enseña a nosotros a que seamos realmente hijos de Dios y veamos a Dios como Padre. Y como Padre, entonces nosotros nos los acerquemos a Él. Como Padre tengamos la confianza de pedirle, tendremos la confianza de hablar con el Señor. Que tengamos la confianza de acercarnos a Él, de sentir un Padre cerca, que no es un Padre ausente, sino que es un Padre que está presente en nuestras vidas. Que nos da los medios para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida de la mejor manera, para el bien nuestro y para el bien de los demás. Y siempre sin olvidar que tenemos que darle la gloria a Dios. Nuestro actuar tiene que tener un fin y ese fin es procurar siempre la gloria de Dios. Y el tercer regalo que nos da el Señor es que le inspira a nuestra alma un amor tierno y filial. Y eso nos hace recordar a nosotros que un amor tierno y filial tiene que ser un amor muy parecido al de la Santísima Virgen María. La ternura de la madre y filial de la fidelidad que María tuvo, tiene y tendrá siempre a su Dios. Y es la misma fidelidad que nosotros debemos tenerle al Señor, de ser fieles a Él. El problema es ese, que nosotros somos infieles. En estos días la palabra nos hablaba
precisamente el domingo pasado. Nos hablaba el Señor, nos hablaba la palabra que si nosotros le somos infieles, incluso Él permanece fiel porque no puede ser, Él no puede contradecirse. El Señor siempre va a estar ahí para nosotros, siempre va a estar, su fidelidad es eterna, pues nosotros debemos procurar también ser fieles al Señor. Y a través de esta devoción, el Señor nos regala que nuestra alma tenga un amor tierno, como el amor de la Santísima Virgen María, pero que seamos también fieles al Señor. Ese sería el sexto motivo. Ahora, vamos para el séptimo motivo. Ujú. El séptimo motivo nos dice que esta devoción obtiene grandes ventajas y bienes para el prójimo, ya no solamente para nosotros, sino que obtiene ventajas para el prójimo. Y entonces, puede movernos a abrazar esta práctica el considerar los grandes bienes que reporta al prójimo. Entonces ya nos permite tener conciencia que como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de la Santísima Virgen María, como devotos fieles de María, como esclavos del Señor, como consagrados al Señor a través de la Santísima Virgen María, debemos también procurar el bien para los demás. O sea que nos invita a que dejemos atrás el egoísmo, a que dejemos de ser egocéntricos en nuestro sentir y en nuestro vivir. Y que ese bien y esa vida eterna de la que estábamos hablando, que nosotros queremos alcanzar, pues debemos también procurar que las demás personas, nuestros hermanos, nuestros congéneres, también alcancen la vida eterna. Porque a eso estamos llamados todos nosotros, a alcanzar la vida eterna. Entonces, basado en este precepto, nos dice el santo que se ejercita de manera eminente la caridad con el prójimo, porque se le da por manos de María lo más precioso y caro que tenemos, que es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras, sin exceptuar el menor pensamiento bueno ni el más leve sufrimiento. ¿Qué significa eso? Que a nosotros el don de la caridad, se nos ejercita. ¿Y qué es la caridad? El amor. Las virtudes teologales de las que habla San Pablo son la fe, la esperanza y la caridad, o fe, esperanza y el amor. Pues esa caridad, ese amor, se ejercita en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra propia persona, que nos invita ya no solamente a buscar el bien propio, sino a buscar el bien común. A que también nosotros podamos procurar de alguna manera que nuestros hermanos también alcancen la vida eterna. O como dice la palabra del Señor, que ellos vengan y vean lo bueno que es el Señor. Nosotros sabemos lo bueno que es el Señor. Hemos vivido el amor del Señor. Hemos vivido la misericordia del Señor. Nosotros somos testigos de las bondades del Señor que ha tenido con nosotros en nuestra propia vida. Entonces debemos también hacer todo lo posible para que las demás personas experimenten esto hermoso que nosotros hemos experimentado. Y esto solamente se logra a través de una devoción perfecta, completa, íntegra a nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. Que también nos dice que cuando estas obras pasan por las manos de María, estas obras también tienen pureza. Hablábamos hace un par de programas atrás que nuestras peticiones, nuestras necesidades, cuando las ponemos a través de María, entonces ella las maquilla, Las adorna. las adorna, les quita de pronto las imperfecciones que tiene.
Pues sucede lo mismo. Que Ok. cuando todas estas cosas pasan por mano de María, entonces ella lo que hace es que las perfecciona para que vayan con el menor número de defectos a la presencia del Señor. Y desde ese programa se me quedó eso en mi corazón, que ahora cuando le hago las peticiones a la Virgen, yo siempre le digo, y adorna las más bonitas para que... Bueno, ese es Sí, un ejemplo sí, sí, muy bueno para seguir y para que los que nos escuchan, para los que nos ven, sí, sí, también lo pongan en práctica. claro. Claro que sí, es un buen ejemplo, es un buen Así que ejemplo. también las obras para con los demás, entonces ya sabemos que nuestra Madre Santísima, si se las encomendamos también, Es ella le va a quitar todo lo impuro. todo lo impuro, exactamente, así es. Otro aspecto es que se acepta que todas las satisfacciones adquiridas hasta ahora y las que se adquieran hasta la muerte sean empleadas según la voluntad de la Santísima Virgen María, teniendo en cuenta que la voluntad de María es la misma voluntad de Dios, porque ella no hace nada que vaya a contrariar al Señor. Ella no hace nada que vaya a disgustar a la Santísima Trinidad. Por lo tanto, la voluntad de la Santísima Virgen María es la voluntad de la Trinidad Santa, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todas las satisfacciones adquiridas desde ahora, hasta el momento de la muerte, sean empleadas según la voluntad de la Santísima Virgen en la conversión de los pecadores y en la liberación de las almas del purgatorio. Entonces, aquí yo quiero hablar de dos cosas que para mí son importantes. La primera es mi propia experiencia. Yo le he dicho, lo he manifestado aquí muchas veces, que mi santo de devoción es San Antonio de Padua Ujú. y que es una devoción que yo heredé de mi abuelita paterna, pero que posteriormente yo descubrí y fui desarrollando de tal manera que es mi santo de devoción. Conozco casi la totalidad de la vida y obra de San Antonio de Padua. Puedo decir que ha sido el santo, el único santo que fue elevado a los altares antes de cumplir un año de su muerte. Fue elevado a los 11 meses, fue elevado a los altares. Puedo decir también que su lengua y su aparato fonético se encuentra incorrupto en Padua, en la Basílica de San Antonio de Padua. Y se encuentra incorrupta porque San Antonio fue un gran predicador, fue un excelente predicador. Y él pudo convertir a más de 10,000 herejes. Él pudo convertir a más de 10,000 herejes. Y hay Mm. historias que algún día podíamos incluso dedicar un programa a San Antonio de Padua. En Santos en Entrenamiento. En Santo en Entrenamiento. Bueno, este es un Ujú, punto también para la China, ujú. para que en Santos en Entrenamiento, después que hablen de San Bernardo, hablen también de San Antonio Claro. de Padua. Y San Antonio de Padua fue muy mariano. San Antonio de Padua tenía un amor inconmensurable por la Santísima Virgen María. En esa devoción que yo tengo a San Antonio de Padua, cada vez que yo predico, que tengo la oportunidad de predicar, antes de salir a celebrar la Eucaristía, le pido al Señor y le pido a San Antonio que interceda por mí. Y le pido a San Antonio que me ayude a convertir por lo menos a uno solo. El que convirtió a más de 10,000, que yo pueda convertir a uno solo, porque yo sé que con una sola alma que yo convierta, tengo ganado el cielo. Una sola alma que nosotros podamos convertir nos permite Y ganar ahora que el están de cielo. moda los challenge para la gente, ¿verdad? Ese es un buen reto para todos de Sí, sabe que sí. Es un buen reto poder convertir a alguien. Voy a ponerme la meta de este año convertir a alguien. Bueno, tenemos que empezar a luchar claro, por eso. sí, Sí, interesante. Ajá, interesante. interesante. Sí, Para que nos ganemos el cielo. sí.
Y la segunda, el segundo punto que traigo a colación es la oración de Fátima. Precisamente esta semana que pasó, el 13, se cumplieron 105 años de la última aparición de Fátima, 13 de octubre. Y ese día fue maravilloso porque habían cualquier cantidad de personas, por lo menos unas 500,000 personas. Y hubo un aguacero torrencial y la gente se mojó. Y entonces uno de los pastorcitos vio la danza del sol. El sol se acercaba y se retiraba y se acercaba. Y en un instante todos los que se habían mojado quedaron secos. Y lo más notorio de todo, el milagro más grande, es que los cojos caminaron, los ciegos vieron, los mudos hablaron, los sordos oyeron, los enfermos se curaron. Fue el milagro de Fátima. Y Fátima, en su tercera aparición, le dijo a los pastorcitos, cuando rezaran el Santo Rosario, que rezaran esta oración, que es la oración de Fátima. La oración de Fátima es que nosotros le pedimos al Señor que lleve a todas las almas, Al cielo. especialmente a las más necesitadas de su misericordia. Pues esa oración es la oración que hacemos nosotros después de terminada cada decena del rosario y después del gloria por las almas del purgatorio, que se conoce como la oración de Fátima, que rezamos por las almas del purgatorio. Entonces, esta devoción que tenemos nosotros a Jesús a través de la Santísima Virgen María nos ayuda a que nosotros podamos liberar almas del purgatorio con el rezo del Santo Rosario y rezando la oración de Fátima. Podemos contribuir a que las almas que están atrapadas en el purgatorio puedan ser liberadas y llegar entonces a la presencia de Dios y así entonces puedan vivir la vida eterna allá en presencia del Señor. Y nos dice también el otro aspecto, que nuestras buenas obras, al pasar lo que usted decía, por las manos de María, reciben un aumento de pureza y por lo mismo de mérito y valor satisfactorio e impetratorio, con lo cual se hacen mucho más capaces de aliviar a las almas del purgatorio y convertir a los pecadores que si no pasaran por las manos virginales y generosas de María. Mire, nosotros a veces, en una forma equivocada, pensamos que somos buenos. Y como nosotros somos buenos, nuestras obras son buenas. Por lo tanto, pensamos también que nuestra oración es una oración pura y que llega al cielo. Pensamos que nuestros procederes son procederes nítidos, que nuestros pensamientos son unos pensamientos claros, conscientes, diáfanos, alejados de toda malicia, alejados de toda maldad, que en nuestro corazón no hay ningún sentimiento malo, porque somos buenas personas. Pero eso lo hacemos porque tenemos un pensamiento egoísta, porque no dejamos de ser egocéntricos. Y por lo tanto nos conformamos con la vida que llevamos. Porque nosotros, bueno, no le hacemos mal a nadie, somos buenos cristianos, vamos a la misa, nos confesamos de vez en cuando, pero nos olvidamos de cosas tan importantes como nuestras promesas bautismales. Y en nuestras promesas bautismales, nosotros como cristianos tenemos que ser testigos de Cristo. Nosotros tenemos que ser evangelizadores. Nosotros tenemos que catequizar a las personas.
Y la forma de hacerlo, ¿cómo es? Bueno, con nuestra palabra, con nuestras obras, pero mucho más importante, con nuestro testimonio de vida. Nosotros tenemos que ser testigos vivientes de Cristo. Y eso no lo podemos lograr sin la ayuda y la facilitación que nos da la Santísima Virgen María. Precisamente por eso que estamos hablando. Porque miren, nuestras obras no son buenas, nuestras obras son imperfectas, nuestras obras están llenas de defectos. Porque incluso en nuestro corazón, por muy buenas personas que seamos nosotros, con muy buenas personas que nos creamos que somos nosotros, Ujú. por muy buenas personas que nosotros juremos que somos, está sembrado de la cizaña que nosotros le hemos permitido al enemigo espiritual que siembre. Y por eso somos egoístas, somos rencorosos, por eso sentimos envidia, por eso hablamos mal de las personas, por eso le encontramos miles de defectos a los demás, pero cuando nos miramos al espejo somos perfectos, inmaculados, sin mancha. Y eso lo hacemos porque no tenemos conciencia cristiana. Y lo hacemos, pensamos así y procedemos de esa manera porque todavía nos hace falta mucho camino por recorrer en esta vida cristiana. Y nos hace falta tener la conciencia del cristiano. Y la conciencia del cristiano es la conciencia que imita a María, sobre todo las virtudes de María. A ser humilde, a servir, a despojarnos de todo, a tener un corazón para amar, a ser serviciales, a no importar hacerle el bien a las personas sin esperar recompensa, porque esa es otra. Nosotros hacemos el bien esperando que algún día se nos recompense. Ujú. Pero el bien que nosotros hacemos como cristianos debe ser desinteresado, en no esperar ninguna recompensa, Porque si no se vuelve negocio. porque si no se vuelve. Oye, qué conclusión tan acertada, si no se vuelve negocio, exactamente. Yo te ofrezco, pero tú me das. Y a lo mejor pensando en que voy a recibir hasta un poco más. A pensar que vamos a recibir un poco más. A pensar que podemos recibir un poco más. Am, la otra vez estaba hablando yo con una de las sacristanas de mi parroquia y me decía, ay, diácono, qué homilía tan hermosa que usted dio el domingo, que esas cosas. Y yo le dije, mire, ¿y cómo lo aplaudió la gente? Y yo, sí, pero sabe que eso me hace sentir mal. O sea, como persona, como hombre, ¿verdad? Bueno, Claro, es bueno porque el ego. el ego, Ujú. exactamente, pero no está bien. Y no está bien porque, en primer lugar, las homilías no se aplauden. Correcto. No es litúrgico aplaudir las homilías, en primer lugar. Y en segundo lugar, si ese aplauso no tiene que ser para el que predica, el aplauso tiene que ser para Dios, Para la gloria de Dios. para la gloria de Dios. Entonces, si uno piensa que con un simple aplauso está recibiendo una recompensa, ya recibió su pago. Pero no, yo tengo que ser consciente de alguna manera que todo lo que yo hago, todas las cosas que yo hago, todas las obras que yo haga, así sean imperfectas, así sean pequeñas, así sean medianas, así sean grandes, tiene que ser para la gloria de Dios. Y si todas estas cosas yo las pongo en las manos de la Santísima Virgen María, entonces sucede esto. Y recordar eso que usted decía al inicio, que somos siervos inútiles, ¿verdad? Siervos inútiles del Señor, exactamente. Hacemos lo que nos toca. Y eso cuando podemos. Cuando podemos, así Cuando es. podemos. Hacemos lo que nos toca y eso cuando podemos. Cuando tenemos tiempo, cuando no tenemos pereza, cuando dejamos a un lado el cansancio. Y eso, bueno, hablando de los que tienen obras, pero hay tanta gente que dice, bueno, yo no hago el bien, pero tampoco hago el mal y por eso soy buena persona. Exactamente. Es más,
Yo experimenté ese estilo de vida. Es más, yo reconozco y me da pena reconocerlo, pero tengo la valentía, la gallardía de decir que yo fui un católico dominguero, un católico que me conformaba de ir a la misa el domingo y entre más temprano iba es mejor porque así me quedaba el día libre. Y mi catolicismo se reducía únicamente en ir a la misa el domingo y ya. Ya yo no hacía absolutamente más nada. Porque era un católico de papel, un católico solamente ahí de palabras, pero no de obras. Entonces, en la medida en que yo fui creciendo en el conocimiento de la fe, en el momento en que el Señor me fue regalando la fe, en que yo pude conocer más al Señor en mi propia experiencia de vida, entonces yo comencé igualmente a darme cuenta de que tenía que ser un católico activo. O sea, podríamos decir que no era católico, Exactamente, no era católico. porque sucede muchas veces que Sí. digamos, con las otras iglesias, con nuestros hermanos separados, que muchos que se van a otras iglesias dicen, cuando yo era católico, Sí, yo era borracho. Yo era cuando borracho. yo, ajá, cuando yo era católico, tal cosa, y yo no leía la Biblia. Discúlpeme, pero no era No era católico. católico, no era católico. Y todas estas cosas yo las aprendí y vinieron a mi corazón y a mi vida a través de la Santísima Virgen María, a través de la devoción a la Santísima Virgen María, a través de haber tenido una experiencia mística con la Virgen María, en la vocación de la Virgen de Fátima, que acabamos de cumplir esta semana 101 años de la aparición, perdón, 105 años, 105, sí. 105 años de la aparición de Fátima. Y doy gracias a Dios, doy gracias a la Santísima Virgen María por haberme llamado, al Señor, haberme llamado a sus caminos a través de su Madre Santísima. Pero también doy gracias al Señor por la esposa que puso en mi camino, por la esposa que me regaló, porque a través de ella yo pude redescubrir la fe, pude redescubrir mis raíces y pude redescubrir de que como católico yo tendría la oportunidad de servirle al Señor. Y justo también eso hablaba esta mañana con una amiga que también le digo que bendecimos a nuestras madres también, porque son mayormente son quienes llevan la fe a la casa Exactamente. y hay esa semillita que en algún momento germina. En algún momento germina. Solamente necesito un par de aguaceritos y ya. Sí, sí, Sí. entonces también que le mandamos un saludo a todas las madres para que Sí. recuerden que, bueno, y a los padres también, que tenemos que inculcarle a nuestros hijos todos esos valores que se están perdiendo Claro que sí. últimamente. Y nos quedan escasamente 15 minutos entonces para terminar este programa. Y decimos entonces, Yo no, creo que perdón, tenemos menos tenemos 8 de minutos. 8 minutos, correcto. Bueno, entonces el último motivo es el octavo motivo. Esta devoción es un medio admirable para conseguir la perseverancia. Entonces ya también nos invita a que tenemos que ser perseverantes en la fe. Y tenemos que ser perseverantes porque a través de la perseverancia nosotros entonces podemos alcanzar nuestro fin, nuestro medio, nuestra meta. Lo que más poderosamente nos impele a abrazar esta devoción a la Santísima Virgen María es el reconocer en ella un medio admirable para perseverar en la virtud de ser fieles a Dios. Reconocer en María, reconocer en la Santísima Virgen María el que nosotros seamos perseverantes, o sea, vernos en el espejo de María, en que si ella perseveró en la fe, a pesar de todas las circunstancias, es que nosotros no nos logramos imaginar lo que pudo pasar en la vida de María. Mira, era una niña que vivía en un pueblito, en una provincia que ni siquiera era provincia, era un caserío. Además de eso, no era de las personas más pudientes del pueblo, su familia no era una familia pudiente, eran muy religiosos, eso sí. Era una niña de aproximadamente 15 años cuando recibió el mensaje del ángel. Además de eso, queda embarazada sin casarse.
el repudio. Ella se libró de ser apedreada porque el esposo que el Señor le mandó, el esposo casto, era un hombre justo y no quiso denunciarla para evitar que la apedrearan. Unas circunstancias, todo apuntaba a que todo iba en contra de ella, pero su perseverancia en el amor a Dios, en su fidelidad y en la fe, fue lo que le permitió a ella entonces continuar, siendo entonces instrumento en el plan de salvación de los hombres. Por eso nosotros hoy vivimos esta fe maravillosa, por eso nosotros hoy conocemos a Dios, por eso nosotros hemos tenido una experiencia de Dios en nuestra propia vida. Pero todo eso se debe al sí, a la perseverancia de María. Tenemos que entonces pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ayude también a nosotros a decir ese sí. A decir ese sí. Y entonces el santo nos hace unas preguntas. Porque en efecto la mayor parte de las conversiones no es permanente, porque no hay perseverancia. No, y nosotros lo vemos personas que de pronto vienen con un entusiasmo y una alegría y hacen y una devoción y son activos en la iglesia y de pronto se apagan y desaparecen. No son constantes, no les dura siempre porque les hace falta perseverancia. ¿Por qué se recae tan fácilmente en el pecado? ¿Por qué nosotros caemos tan fácilmente en el pecado? Alguien puede hablar. Diácono, es que usted ha hablado de la concupiscencia, entonces nosotros tenemos la concupiscencia con nosotros. Sí, pero además de eso es porque nos falta perseverancia. Nosotros no somos perseverantes y como no somos perseverantes en la oración, no somos perseverantes en la reconciliación y el sacramento de la reconciliación, porque no somos perseverantes en ascender a la misa cada domingo y recibir la comunión. Entonces eso va debilitando nuestra alma. ¿Por qué la mayor parte de los justos, en vez de adelantar de virtud en virtud y adquirir nuevas gracias, pierde muchas veces las pocas virtudes y las gracias que poseía? Porque nos hace falta perseverancia. Tenemos que ser perseverantes. Y dice el santo que esta desgracia proviene de que, no obstante estar el hombre tan corrompido y ser tan débil e inconstante, confía en sí mismo. Lo que hablábamos nosotros de ser egoístas y tener un pensamiento y una personalidad egocéntrica, porque confiamos en nosotros mismos y nos creemos que podemos todo hacerlo sin el Señor. Y confiar en nosotros mismos y pensar que no dependemos del Señor, eso se llama orgullo, que es lo contrario a la Humildad. humildad. ¿Qué es lo que decíamos anteriormente? Que la humildad es sabernos que necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Y por esta devoción confiamos a la Virgen fiel cuanto poseemos, constituyéndola depositaria universal de todos nuestros bienes de naturaleza y gracia. Nosotros constituimos la Santísima Virgen María depositaria. Dios la constituyó a ella depositaria de la gracia. ¿Se acuerda que ella es la depositaria Dios depositó la gracia en ella? Pues entonces ella también, nosotros la constituimos a ella depositaria de todos los bienes que tenemos y de todos los dones que el Señor nos regala. Confiamos en su fidelidad, nos apoyamos en su poder y nos fundamos en su misericordia y caridad para que ella conserve y aumente nuestras virtudes y nuestros méritos. Ella los aumenta, los alimenta y los aumenta. Entonces, para terminar, en estos últimos 2 minutos o 3 minutos que nos quedan, afirmaciones de algunos santos. Volvemos con un santo conocido, San Bernardo. Y dice San Bernardo, dice, si ella te sostiene, no caes. Si ella te protege, no temas. Si ella te guía, no te fatigas. Si ella te es favorable, llegas hasta el puerto de salvación. Con María. San Buenaventura, otro santo conocido por su amor a la Santísima Virgen María, dice, la Virgen María no solo está en el puesto más alto de todos los santos, está la Santísima Trinidad y debajo de la Santísima Trinidad está la Virgen María y de ahí en adelante viene
San José, todos los santos, los arcángeles, los querubines, los profetas, los apóstoles, todo el mundo viene ahí. Pero ella está ahí, en la parte más alta. La Virgen María no solo está en el puesto más alto de todos los santos, sino que obtiene que quienes desean ser santos logren llegar a grandes alturas de santidad y que su santidad no disminuya jamás. No solamente nos hace santos, sino que nuestra santidad va a llegar a mucho más alta de lo que nosotros podemos imaginar. Y ella impide que las virtudes se debiliten, que sus méritos se esfumen, que sus gracias se pierdan y que los demonios les hagan daño. La Santísima Virgen María. Si nosotros vemos la imagen de la Inmaculada Concepción, siempre está pisando la cabeza de la serpiente. Y eso lo dijo el Señor en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Siempre pisará la cabeza de la serpiente. San Damanesco, o San Juan Damasco, que también se conoce, o San Damanesco, dice: María es el áncora de la salvación que impide que a las almas naufragar en el tempestuoso mar del mundo, en donde las almas perecen por no haberse encomendado con toda confianza a ella. El áncora es el ancla. Para que un barco no vaya a la deriva en medio de la tempestad, ellos sueltan el ancla. Y el ancla va y fija el barco al fondo del mar, lo sostiene allí y el barco no se mueve. Lo sostiene. Pues María es esa ancla, esa áncora que impide que nosotros, en medio de la tempestad, de este mundo tempestuoso, de este mundo agresivo, de este mundo violento que vivimos, no nos perdamos ni perdamos nuestro norte, porque es María quien nos guía y quien nos fija el camino y la ruta. Y dice también San Juan Damanesco que nosotros atemos nuestra alma a tu poderosa intercesión, así como un débil barco se asegura con el áncora en el fondo del mar para no hundirse en medio de la tempestad. Y por último, dice San Juan Damanesco, o San Juan Damasco, porque nació en Damasco: si confío en ti, oh Madre de Dios, me salvaré. Protegido por ti, nada temeré. Con tu auxilio, combatiré a mis enemigos y los pondré en fuga, porque ser devoto tuyo es un arma de salvación que Dios la da a los que se quieren salvar. Volvemos al comienzo de la devoción. Ser devoto de María es un sentimiento que el Señor pone en nuestro corazón porque Él quiere que nosotros nos salvemos. Nos salvemos a través de María. Entonces, gracias, Señor, te damos porque nos has permitido conocer y vivir la devoción a la Santísima Virgen María, porque nosotros también queremos ser santos. Con esto llegamos al final. Y le damos gracias a Dios también por haber permitido tener este programa y esta enseñanza, que le confieso que cada día usted me deja más enamorada de María. ¿Sabe que así me dijo mi esposa? Me dijo, me gustó la frase que dijo la conductora del programa, que cada vez nos enamoramos más de María. Y yo escucho el programa y lo veo y me enamoro más de María. Así que muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, Maritza. Y si nos regala la oración para terminar. Claro que sí. Vamos a darle gracias a Dios en primer lugar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Santo, por darnos nuevamente la oportunidad de transmitir este programa, de realizar este programa, para que nosotros podamos vivir, podamos descubrir, podamos vivir y podamos disfrutar de la devoción a la Santísima Virgen María y a través de ella poder llegar a Jesús. Pedimos la intercesión de María y decimos: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz y santa semana para todos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Que así sea.